Ahora, no voy a traer, aunque nosotros ya lo estudiamos en nuestra iglesia local, porque nuestra iglesia local es una iglesia también con identidad confesional, bautizada, reformada, y nuestra identificación plena es con el congregacionalismo, congregacionalismo pleno. Sin embargo, voy a traer un texto para dar luz acerca de lo que significa en una manera práctica, lo que significa el congregacionalismo, entendiendo que el Señor ha dado una vía doble dentro de la autoridad que ha delegado. El Señor Jesucristo dijo allí al final de Mateo, toda autoridad me ha sido dada del cielo por el Padre. Y esa autoridad la ha delegado a la iglesia. Ustedes han estudiado que esa autoridad en una primera instancia fue dada a los apóstoles como receptores de esa autoridad en la época fundacional, pero ellos en representante en aquella época también de la iglesia, es decir, la autoridad se le ha dado a la iglesia como un todo, la iglesia en sus miembros y en sus pastores, la doble vía o la doble llave de la autoridad dentro de una iglesia local para un correcto orden y funcionamiento. Así que quiero que ahora su Biblia, tan solo vamos a estudiar un texto allí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, para entender un poco, quizás de una manera práctica, lo que es el congregacionalismo. Primera de Pedro, capítulo 2, pero vamos a leer los versos 4 y 5, aunque Primera de Pedro 2, verso 4 y 5, aunque nuestro estudio va a estar centrado en el verso 5. Dice la palabra, voy a leer, no sé qué versión lean aquí, yo tengo la Reina Valera de 1960, la única, la verdadera. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ustedes quizás han estudiado la primera carta en épocas anteriores o alguno ha hecho algún estudio y sabe que Primera de Pedro se trata de una iglesia siendo perseguida, sacada de su entorno, exiliada, perdiendo a unos familiares, perdiendo sus bienes materiales, perdiendo sus trabajos, siendo perseguidos. Pero como el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia para dar fortaleza, para dar fe aún en medio de la prueba, en medio de las luchas que se presentan en este mundo y en el peregrinaje hacia la ciudad celestial. Eso es lo que dice la Biblia acerca del creyente. Somos peregrinos, somos extranjeros, somos advenedizos, desconocidos hacia nuestra verdadera ciudadanía. Y el apóstol Pedro habla acerca de esa necesidad de tener a Cristo como el fundamento para edificar no solamente nuestras vidas, pero la iglesia como un todo. Así que como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, podemos cumplir nuestro propósito. Un hermano de los que oraban, no recuerdo el nombre, no lo sé, pero decía, hablaba de la unión con Cristo, esa unión espiritual con Cristo. Y como creyentes solamente podemos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha creado cuando estamos unidos a Cristo en esa unión para salvación, pero unidos de una manera práctica y orgánica con la iglesia que Cristo ha establecido. Hay una iglesia universal, la iglesia católica, la Santa Iglesia Católica o universal, pero manifestada a través de iglesias o asambleas locales como son ustedes en Neiva, perdón, en Armenia, como somos nosotros en Neiva, como es Pastor Anderson en Ibagué, y cada iglesia local representada. De tal manera que el texto nos va a presentar a Cristo como la piedra viva. La Biblia habla de Cristo como la piedra de fundamento, como la principal piedra, la única necesaria piedra, pero que cada creyente está siendo edificado espiritualmente hablando de una manera funcional dentro de ese cuerpo glorioso de Cristo. Así que yo quiero a través de este texto ver dos cosas. 40. Dos cosas que nos van a ayudar con el tema de entender el congregacionalismo de una manera práctica. Y el primero es la identidad de la iglesia. Nos muestra el texto acerca de la identidad de la iglesia y nos dice, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, vosotros
también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora, a algunos de ustedes quizás les guste la historia de la iglesia. Y ustedes saben que históricamente siempre ha habido un debate en quiénes conforman la iglesia. ¿Quiénes conforman la iglesia? Bueno, Ignacio de Antioquía, uno de los primeros, o llamado padre de la iglesia, los primeros siglos, primero, segundo siglo de la iglesia, decía que la iglesia era sus representantes, sus líderes. En ellos estaba centrado, digamos, la representación de la iglesia. Es decir, que la iglesia está conformada por obispos y oficiales, de tal manera que cuando tanto históricamente como ahora mismo alguien se identifica o dice la iglesia son sus líderes o está conformada por ellos, entonces las responsabilidades sí o sí que nos presenta la Biblia con respecto a lo que debe hacer la iglesia, pues las responsabilidades van a girar en torno, en primer lugar o casi que exclusivamente sobre los líderes de una manera particular. Entonces, si la iglesia está conformada por sus obispos, oficiales, pastores, la responsabilidad de la iglesia va a recaer sobre el hombro de ellos. Pero ¿qué nos dice la Biblia con respecto a quiénes conforman la iglesia? ¿O cuál es la identidad de la iglesia en primer lugar? Bueno, allí la Biblia nos dice vosotros o las piedras vivas, responde el pasaje. La palabra con la que comienza nuestro texto, vosotros, es decir, el apóstol Pedro dirigiéndose a los creyentes, a quienes llama piedras vivas, en conjunto con otros creyentes, conforman la casa espiritual de Dios y son colocados soberanamente en el lugar que Dios designe a cada uno. Cada uno de ustedes está aquí en Armenia por nacimiento, por viaje, por trabajo, por etcétera. Está aquí en esta iglesia local, manifestación de la iglesia universal, pero han sido colocados soberanamente en primer lugar de una manera espiritual en el cuerpo de Cristo, pero de una manera visible en una iglesia local o una asamblea visible, que es esta iglesia local aquí en Armenia. Pero que siendo colocados soberanamente como a Dios le ha placido, entonces allí debemos hacer nuestro ministerio o nuestro trabajo o nuestra labor en el desempeño de los dones con que el Señor nos ha dotado por su Espíritu Santo. Mateo 16, 18, Cristo prometió que Él edificaría su iglesia y que la iglesia, las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerían sobre la iglesia del Señor. De tal manera que en nuestro texto, primera de Pedro capítulo 2, verso 5, la iglesia es presentada como un edificio que Cristo está construyendo. ¿Cuántos pisos tiene este edificio? 12. Antes de, antes de comenzar a elevar las paredes, las vigas, las columnas, etcétera, este piso hacia la parte de abajo tiene un único fundamento, para que la estructura de ahí en adelante soportara el peso de piso tras piso y todo lo que encima vendría. Ellos tuvieron que haber excavado, tuvieron que haber contratado a sus ingenieros, los maquinistas, etcétera, para hacer las bases. Y ya echada la base, ya viene la edificación colocando ladrillo a ladrillo, estructura a estructura, hasta formarse esta edificación. Bien, cuando hablamos de la iglesia del Señor, nuestro texto lo está presentando como ese edificio donde Cristo es la base o el fundamento, la principal piedra, la piedra viva, y cada creyente de una manera funcional como piedra viva, sumándose bloque, ladrillo, cemento y sumando en esto para construir la iglesia del Señor espiritualmente hablando. Es una de las tantas figuras que la Biblia utiliza o la presenta. Entonces, si la casa espiritual a la que hace referencia nuestro texto es una referencia a la iglesia no está constituida por pastores esencialmente, aunque somos parte, pero la iglesia no está formada por pastores o líderes exclusivamente, sino que somos parte funcional de la iglesia del Señor.
todos los creyentes somos parte de la iglesia del Señor. A veces hay esa mala concepción, quizás traemos el catolicismo romano de los representantes allá, el cura, el sacerdote, el papa que se dice ser vicario de Cristo, representante de Cristo sobre la tierra, pero en el sentido evangélico también hay muchos papas evangélicos, ¿no? Que se creen representantes de Cristo, que se creen superiores. Pero mis hermanos, los pastores son puestos en la iglesia del Señor y en un modelo congregacional, como ustedes ya lo han estudiado, ha de ser, a los pastores los preside una membresía que debe ser establecida en una iglesia. Es el orden que Dios nos deja por su palabra, por la confesión, por las políticas eclesiásticas que quizás ustedes tengan. Para la elección de los oficiales es una membresía escoge. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que yo puedo desear mucho, pero la iglesia donde yo estoy sirviendo debe confirmar esos dones o ese ministerio a través del servicio, a través de mi vida, a través del testimonio, etcétera. Pero eso no significa que cuando somos líderes vamos a señorearnos sobre la iglesia. La iglesia tiene un solo dueño y se llama Cristo. Él ha legislado y Él ha dado sus leyes para que su iglesia funcione como a Él le ha placido desde antes de la fundación del mundo en su plan y en el momento en que la iglesia comienza a desarrollarse, y hoy no es la excepción en cada una de nuestras iglesias. Así que somos llamados no a señorearnos, a liderar en la manera de Cristo, pero en un modelo congregacional, las dos llaves: la libertad en sus miembros y una autoridad real en los pastores de la iglesia, y de esa manera funciona. Entonces, mis hermanos, esa palabra de Dios nos habla allí: vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Casa espiritual, y casa espiritual denota el lugar de la habitación o el lugar donde Dios siempre ha querido tener comunión con su pueblo, y esto lo tenemos desde el jardín del Edén, ¿no? ¿Sí recuerdan Dios haciendo al hombre, a la mujer, para que tuviesen comunión con él y le adorasen? Pero aunque el hombre cae en pecado, Génesis 3, el propósito de Dios continúa, ¿verdad? Y quiso revelarse, y a través de la teología bíblica o el desarrollo progresivo de la redención, de la historia de la redención, Dios escoge un pueblo, lo saca de Egipto, lo lleva a la libertad y les manda a construir un tabernáculo. Eso significaba que Dios, el plan del Edén, no había cambiado de permanecer o de estar en medio de su pueblo, y esto a través del tabernáculo en el desierto. Pero posteriormente tenemos que cuando Salomón, el hijo del rey David, ¿verdad? El tercer rey de Israel, a él es quien se le permite construir el templo en Jerusalén, y de una manera especial en aquel entonces el Señor permitió, ¿verdad? O manifestó su presencia allí en el templo. Sabemos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por Babilonia, por los babilonios. Luego regresan, reconstruyen muchos años después el templo. Pero cuando el Señor Jesucristo viene siendo Dios y hace hombre, nos dice Juan capítulo 1 que aquel verbo se hizo carne y habitó. Esa palabra habitó hizo su tienda de campaña, su morada, o tabernaculizó, puso su presencia, Dios siendo hombre en medio de los hombres cuando vino y se hizo hombre. Ese verbo fue hecho carne y habitó. De tal manera que la gloria de Dios allí en la faz de Jesucristo. Pero el Señor promete que Él nos iba a dejar solos, que iba a dejar a su Espíritu Santo para acompañarlos, a los creyentes individual, pero a la iglesia como un todo, y ha dejado su Espíritu para nosotros. Y ahora cada creyente es llamado templo del Espíritu Santo, templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. A eso se hace alusión, o a eso se refiere con esa palabra casa. Y a lo largo de la historia, les cité al inicio Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, decía que solo había iglesia cuando habían oficiales, obispos o líderes. Mis hermanos, nuevamente, aunque como pastores constituimos la iglesia, lo cierto es que un grupo de personas reunidos en torno a la palabra y el evangelio de Cristo
y comprometidos bajo un pacto de membresía, ya es una iglesia, así no tenga oficiales. Ya es una iglesia. Según el lenguaje de nuestra confesión de fe, es una iglesia incompleta conforme al plan de Dios. Es incompleta, y una iglesia que es incompleta, es decir, que no tiene sus oficiales, debe orar en primer lugar al Señor y hacer el ejercicio para que conforme a la voluntad o la mente de Cristo, esa iglesia local llegue a ser una iglesia completa. Nosotros tenemos el caso de unos hermanos en Estocolmo, unos hermanos no hay en estos países, no hay iglesia de sana doctrina, puro carismatismo, pentecostalismo. Ellos, unos hermanos de aquí de Colombia, otros de otros países latinoamericanos, se comenzaron a reunir en una iglesia como la más, digamos, sana doctrina. Hace como unos 4 años no pudieron más estar en esa iglesia, les aconsejamos, hermanos, retírese y comiencen a reunirse ustedes en torno a la palabra del Señor. Y ellos ya formaron su membresía, se están reuniendo, están en el proceso de evaluar algunos hermanos varones. Se reunía allí un grupo de personas y a ellos siempre le hemos enseñado, ustedes son una iglesia y ellos practican los sacramentos, la cena, el bautismo, hasta han oficializado matrimonio, porque digamos no hay un acompañamiento de un ente externo que pudiera acompañarlo, no por el hecho de que el ente externo tenga autoridad en sí mismo, sino para ayudarlos a dirigir, pero nosotros desde la distancia les hemos dicho, practiquen la cena y los bautismos, ustedes ya siendo una iglesia constituida a través de su membresía, tienen la autoridad del Señor para hacerlo, que los miembros deleguen un hermano para que él oficialice los sacramentos bajo la autoridad de la membresía. Porque también hay otros que dicen, no puedes tomar la cena si no hay un oficial que la ejerza. Si hay unos miembros y dicen, este hermano, vamos a designarlo para que lleve a cabo el proceso de los elementos del Señor, puede hacerlo, ¿sí? Ahora, lo ideal sería, recuerden, no exclusivo, que si tienen una iglesia que esté conformada según la mente de Cristo, pueda pedir que venga y les ayude en proceso, siempre y cuando se respete la autonomía de la iglesia local. Eso es congregacionalismo, no ir a demandar o a determinar mi iglesia sobre la suya, sino ayudarlos en procesos, pero ustedes mismos como iglesia local deben aprender a determinar sus asuntos, la autonomía de la iglesia local, congregacionalismo, y es lo que nos enseña nuestra confesión de fe. La confesión de fe precisamente dice lo siguiente, voy a citarlo. La iglesia de Cristo está compuesta por creyentes verdaderos, los cuales toman el compromiso de andar delante de Dios en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra y voluntariamente acuerdan de andar juntos a otros en iglesias locales, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Ahora, hemos visto a través de nuestro texto la identidad de la iglesia, quiénes conforman la iglesia. ¿Quiénes conforman la iglesia? ¿Son los oficiales? No, toda la iglesia del Señor. Que acuerdan un compromiso de membresía, ¿verdad? Y los pastores somos parte, somos miembros, aunque con una autoridad delegada de parte de la iglesia. El pastor no puede decir, a mí la autoridad me la dio el Señor. Sí y no. El Señor capacita y da dones, pero quien confirma esos dones sí o sí es la iglesia, no un autoproclamado pastor, llámese como se llame, ¿verdad? Sino la iglesia, y la iglesia de buena voluntad se somete a ese liderazgo del pastor o los pastores para cumplir aquella ordenanza del Señor. Pero hay un propósito allí en nuestro texto. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y nos dice la parte B de nuestro texto, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ha sido vital la forma en que respondemos a la pregunta, ¿quiénes conforman la iglesia? Porque de eso depende entender la responsabilidad que tenemos en servir al Señor. Si yo
entiendo como creyente que yo soy la iglesia del Señor, que yo soy una parte funcional, entonces no voy a decir la labor de la iglesia que la cumpla él, pastor. Él tiene unas funciones, por supuesto, tanto bíblicas como en la confesión de fe y como políticas eclesiásticas que ustedes tienen, hay unas funciones allí. Pero el pastor no es el que hace o el que ya lleva, digamos, toda la carga ministerial. Cada uno de nosotros la llevamos y eso es congregacionalismo. A veces las personas o cargan a los pastores, el pastor no tiene tiempo. El pastor, hay unas funciones principales que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuál es una de las funciones principales de los pastores? Hechos 6. No está bien que sirvamos a las mesas estando descuidando el ministerio principal que es la predicación de la palabra, mis hermanos. Y déjenme decirle que predicar un mensaje, estructurar un mensaje, organizar un mensaje requiere tiempo. Eso no es copia y pegue o vaya y a ver, ilumíname Espíritu Santo y usted en 1 o 2 horas sacó si usted quiere sacar un mensaje que sea de edificación para la iglesia, con los términos teológicos, hermenéuticos, exegéticos, eso requiere tiempo para no salir con un chorro de babas delante de las personas. Entonces, a veces la iglesia demanda de los pastores y hay pastores que se queman porque demandan, no ayudan a hacer el ejercicio ministerial en cosas prácticas que pueden hacer. Nuevamente, los pastores tienen ciertas cosas que realizar, pero la iglesia, pastor, vaya evangelice, pastor, vaya haga el grupo de estudio, pastor, enséñele a los niños, pastor, enséñele a las mujeres, pastor, haga esto, pastor, habla a la iglesia, pastor, simba el tinto, pastor, cierra la iglesia. Cuando hay una iglesia extendida que debe hacer el ministerio, en nuestra iglesia local, los miembros, les hemos enseñado y ellos se acostumbran, algunos hermanos, no todos, porque pues tampoco a todos podemos decirle lo mismo, no es lo mismo un hermano pensionado que quizás no tenga un trabajo en el momento, pero cuando van a hacer visitas, les decimos siempre que usted vaya a hacer visita. Bueno, siempre no tiene que decirlo, pero de vez en cuando hay que recordarle, venimos a hacerle esta visita de parte de la iglesia. Es que el pastor no vino. Bueno, el pastor no lo va a escuchar más al hermano que a mí, que lo hago en nombre de Cristo, en los parámetros bíblicos y por la guía del Espíritu Santo. Ahí está representada la iglesia. Cuando va a compartir un día con un hermano en un mercado, esto es de parte de la iglesia. Muchas gracias. Ahora, hay cosas que se tienen que focalizar. Hay asuntos matrimoniales dentro de unos miembros y cosas que los pastores tenemos que atender, sí. Pero siempre que veo un pastor cargado, viene a mi mente la historia de Moisés allá en Éxodo 17, 18, cuando él estaba todo el día sentado atendiendo los casos, ¿se acuerdan? Y Jetro le dice, oiga, pero Moisés, ¿qué hace, verdad? Y es cuando él delega. A veces, porque a mí me pasó tiempo atrás y cada día estamos aprendiendo, a veces uno liderando quiere hacerlo a la manera de uno y es difícil delegar. O a veces personas han fallado en la delegación y entonces uno, "No, yo quiero hacerlo todo". Y a veces en algún momento en mi vida quise ser el de todero en la iglesia. Gracias al Señor, tengo una iglesia con la que contamos y un coequipero ministerial que, como les dije al inicio, es mi hermano en la fe y mi hermano en la carne, el pastor Carlos. Y es una gran bendición. Y mis hermanos, oren por eso, para que haya otro pastor aquí, para que haya una pluralidad por todas las cosas que requiere una iglesia local, para que el Señor levante varones. Eso no es de la noche a la mañana, pero el Señor levantará en medio de su iglesia. Ahora, cuando la iglesia del Señor cumple con esa función, hay unos propósitos, ¿verdad? Y desempeña, ¿qué dice nuestro texto? Un sacerdocio santo. Y un sacerdote, usted sabe cuál era el oficio sacerdotal en el antiguo pacto, representar al pueblo delante de Dios, mediar los sacrificios, la adoración, enseñar e instruir al pueblo. Y aquí nuestro texto nos está mostrando esto, que los creyentes somos un sacerdocio santo. Ahora, en Éxodo capítulo 19, antes de dar Éxodo 20, ¿recuerda usted que está en Éxodo 20?
los 10 mandamientos, pero a Éxodo 20 lo precede Éxodo 19. Uy, eso es profundo, ¿no? En Éxodo 19 el Señor hace un pacto con el pueblo, un pacto condicional de que si ellos obedecían la ley del Señor, ellos serían especial tesoro, una nación santa y un reino de sacerdotes. Y teniendo eso como base, luego sí le da los mandamientos para que anden en la ley. Esto nos lleva al Evangelio. Primero el Evangelio nos muestra la gracia de Cristo para después presentarnos las demandas del Evangelio en todo sentido. Bien, ahora nosotros somos llamados sacerdocio santo como creyentes del nuevo pacto, como parte de esa casa espiritual de Dios. En primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos real, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes, Dios por medio de Cristo a los creyentes. En Apocalipsis 5:10 nos dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Este nos habla del sacerdocio universal del creyente. Cada creyente es un sacerdote. En el nuevo pacto, cada creyente es un sacerdote delante de Dios. Y en el buen sentido de la palabra, con esas funciones sacerdotales. Y hay un teólogo y dice lo siguiente: la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes establece que todos los creyentes en Cristo comparten su condición de sacerdotes. Por tanto, escuche bien, no existe una clase especial de personas que medien el conocimiento, la presencia y el perdón de Cristo al resto de los creyentes. Todos los creyentes tienen el derecho y la autoridad para leer, interpretar y aplicar las enseñanzas de las Escrituras. ¿Recuerda usted en la época medieval, en la época de la Reforma? El sacerdote era el único que leía en latín, muchas veces dándole la espalda al pueblo. La Biblia no era de acceso al pueblo. Quien se atrevía a comenzar a traducir la Biblia era quemado o muerto. Tenemos varios ejemplos históricos, ¿verdad? Pero el Señor vuelve post tenebra luz, después las tinieblas la luz, después de la tiniebla la luz, y vuelve a la palabra. Por eso solo escritura como el centro de donde vuelve a retomar el lugar central, la palabra de Dios. En el antiguo pacto, entonces, Dios estableció esos sacerdotes como mediadores respecto a la adoración. Pero Hebreos capítulo 5:1 nos dice que eran hombres tomados de entre los hombres, constituidos a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificio por los pecados. Así Dios quiso establecerlo, pero esto apuntaba a algo. Y es que cuando vino Cristo y habita en medio de su pueblo, manifiesta de una manera gloriosa aquello que era una sombra, se hace realidad en Jesucristo, reflejando o cumpliendo ese ministerio sacerdotal en la plenitud en el nuevo pacto. Cristo es el sacerdote fiel y verdadero. Cristo es el clímax de la revelación. Cristo es el punto final de ese oficio sacerdotal, porque Él fue el sacerdote, pero Él mismo fue el sacrificio único y suficiente para todos nosotros, para estar delante de Dios. De tal manera que nos dice Hebreos 7:25, hablando de Cristo, Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Y Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El sacerdocio universal del creyente. Estamos en esa posición, mis hermanos. Todos los creyentes, todos quienes están en Cristo, somos sacerdotes delante de Dios. Aunque hay diferencia en cómo el Señor reparte sus dones, hay hermanos que oran y que presiden, no quiere decir que el Espíritu Santo o Dios escuche más a esos hermanos por el hecho de estar aquí parados, sino que usted, si está en Cristo, puede dirigirse a Él y el Señor lo va a escuchar. Esa doctrina del sacerdocio universal del creyente trajo libertad en los tiempos de la Reforma protestante y se levanta con firmeza en contra de las pretensiones de la iglesia tradicional, de decir que ellos mediaban el conocimiento, mediaban el favor de Dios, vendían, ustedes saben, las indulgencias, vendían el perdón de pecados
etcétera, y toda clase de atropellos que surgieron de eso. Porque yo ir a un hombre a confesar mis pecados si tengo a Cristo como mi mediador para ir directamente al Padre? Ahora, confesar los pecados, si ofendió a mi hermano, Mateo 18 dice, si tu hermano peca, ve y tú y él, eso ya es diferente. Pero el primero que voy es a Dios en ese buen sentido de la palabra. Entonces, mis hermanos, como creyentes, tenemos responsabilidad de hacer un ministerio sacerdotal. Un ministerio sacerdotal. Y esa posición sacerdotal tiene unas responsabilidades. Y esas responsabilidades, entre muchas cosas, está predicar la palabra de Dios. No sé si acá alguna vez estudiaron o alguno ha leído el libro El hombre como sacerdote de su hogar, del pastor Sam Waldron. Excelente libro para los varones, para los líderes, ¿verdad? Para aprender, pero no exclusivamente para hombres, digamos, si hay donde hay una familia constituida, el hombre lidera, ¿verdad? El hombre es el sacerdote, pero hablando de una manera general, hombres y mujeres como sacerdotes en ese nuevo pacto y por supuesto el orden que requiere la iglesia local. Ahora, el sacrificio no está hablando allí de animales como lo era en el antiguo pacto según los sacerdotes, lo cual era sombra, sino un ministerio espiritual. Sin embargo, hay una relación importante entre ese antiguo pacto, lo que era sombra, y el nuevo pacto, lo que es la realidad, proyecta hacia nuestra realidad espiritual. Y nuestro ministerio sacerdotal tiene que ver con la intercesión, con la oración, el clamor por los perdidos, la predicación del evangelio, a proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Y todas estas cosas son importantes en lo que la Biblia llama o declara que somos nosotros sacerdotes del nuevo pacto. Es su responsabilidad, ya lo dije anteriormente, predicar el evangelio. Es su responsabilidad orar por su familia, pero por su iglesia local, por la nación, tanto individual como en grupos o en la iglesia, ¿verdad? Es importante. Y para ir finalizando, mis hermanos, eh, los creyentes, ya lo ha dicho el texto, somos un sacerdocio santo, pero como creyentes del nuevo pacto, como sacerdotes del nuevo pacto, tenemos la responsabilidad de hacer un ministerio sacerdotal. Y eso lo hacemos, dice nuestro texto, Primera de Pedro capítulo 2, verso 5, para ofrecer la parte B, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Quiere decir que cuando nosotros llevamos a cabo nuestro ejercicio de sacerdocio espiritual, ya lo entendimos, debemos hacerlo siempre por medio o en dependencia de Cristo, dependiendo de la obra de Jesucristo en nuestro favor. Y por lo menos tiene que ver con tres cosas, esa dependencia de Cristo en nuestro ejercicio sacerdotal. Mis hermanos, en primer lugar, que es imposible llevar a cabo nuestro ejercicio espiritual sin primero nosotros nutrir nuestra vida espiritual a través de esa relación con el Señor. ¿Qué dijo el Señor en Juan 15? Separados de mí, nada pueden hacer. De tal manera que si queremos ser fieles al cumplimiento de la encomienda del Señor, debemos estar unidos a Cristo en esa comunión con el Señor. Pero también, en segundo lugar, Cristo como sumo sacerdote nos ha dotado y nos da todas las cosas que necesitamos para llevar a cabo nuestro ejercicio sacerdotal o ministerial, como creyentes del nuevo pacto, ¿verdad? Él nos ha dado ejemplo y nos ha dado por su Espíritu Santo todas las gracias necesarias para cumplir con la labor dentro de la iglesia local. No es como, bueno, ahí la iglesia funcione como quiera funcionar, porque el Señor por su Espíritu Santo ha repartido dones y la parte interesante es preguntarnos cuál es mi don, cuál es la función, cuál es el papel o el rol que debo llevar a cabo dentro de mi iglesia local
para honrar al Señor y para honrar la iglesia en la cual el Señor me ha puesto. Y eso es bien importante. Pero en último lugar, mis hermanos, que entender que fuera de Cristo es imposible que podamos hacer algo. Externamente, al igual que el Señor Jesucristo, señalando a los fariseos externamente, ustedes por fuera son bien bonitos, sepulcros blanqueados, pero ustedes son hipócritas. Por fuera podemos hacer muchas cosas que pueden lucir delante de los hombres, pero que delante del Señor no son agradables. De tal manera que necesitamos siempre a Cristo y entender que nuestro ministerio como sacerdotes del nuevo pacto solo puede ser realizado por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. ¿Quiénes conforman la iglesia? Bueno, cada creyente lo hemos visto. ¿Cuál es la responsabilidad? Bueno, servirnos unos a otros a través de aquellos dones en ese ejercicio que el Señor nos ha dado. De tal manera que mi hermano, mi hermana, ¿usted se ha dado cuenta alguna vez la importancia de su labor dentro de la iglesia local como parte de ese cuerpo vivo del Señor Jesucristo manifestado a través de una iglesia local? ¿Se ha dado cuenta de la importancia que usted tiene dentro de la iglesia local? Entonces mi llamado es a que conforme el Señor ha bendecido su vida, usted sea esa piedra funcional, esa piedra viva dentro del edificio, dependiendo solamente de Jesucristo. En resumidas cuentas, eso es congregacionalismo, ¿verdad? Congregacionalismo, la libertad que Dios ha dado a sus miembros y la autoridad en los pastores para funcionar o llevar a cabo aquel ejercicio que el Señor nos enseña y nos muestra por su palabra. El Señor les bendiga. Mis hermanos, ¿hay preguntas sobre el tema expuesto? No hay preguntas. Bueno, algo importante y daba gracias a Dios mientras escuchaba al pastor Wilmer. Cuando él me preguntó qué estábamos enseñando, yo le dije, estamos trabajando en el libro, pero le dije que pues lo animábamos a que en la escuela lo hiciera de manera libre, o sea, cualquier tema que él considerara viable, más esa era la línea de pensamiento. Pero gracias, mi hermano, por acompañarnos reforzando eso que estamos viendo. Y de verdad, la oración que tenemos como iglesia es que podamos entender el valor de lo que es un gobierno congregacional, que podamos entender la responsabilidad que cada creyente tiene dentro de esa forma de gobierno que entendemos es la que se percibe de manera natural y orgánica al leer la escritura. Y lo dice el pastor, ¿primero se establecen pastores o primero se establecen iglesias? Iglesias, ¿cierto? Es así como el Señor lo ha establecido y la iglesia es la que identifica, la que reconoce esos pastores que el Señor ha llamado y les da esa autoridad. Pero hay algo que hemos venido resaltando estos domingos y es el sacerdocio de cada creyente. Yo les pregunto algo. ¿Ustedes considerarían que un pastor que ha sido comisionado por la iglesia hace mal al no ser diligente en prepararse para enseñar la escritura y predicar? ¿Ustedes elogiarían a un pastor que hace tal acto de negligencia? No. ¿Deberíamos ser prontos en corregir eso? Pregunto, ¿y con esa misma urgencia nos corregimos a nosotros mismos a no ejercer el sacerdocio que tenemos como creyentes? Esa misma incomodidad es la que inquieta nuestro corazón al ver que seguimos siendo simples asistentes o espectadores. Así como nos duele cuando un pastor no cumple con esa noble tarea que le ha sido asignada, asimismo debe haber un intenso dolor en nuestro corazón al ver que siendo salvados por el Señor, trasladados de las tinieblas a la luz, no estemos usando lo que Él nos ha dado para cuidar del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, estemos orando porque todos los que han sido traídos de las tinieblas a la luz han sido comisionados para esta clase de sacerdocio.
y todos debemos estar siendo diligentes en cómo los ponemos al servicio del cuerpo de Cristo, de la amada del Señor. No es la solicitud de un pastor, es el mandato del Señor. Y el pastor lo utilizó en una frase hermosa, yo creo que ustedes lo notaron, las bendiciones del Evangelio, pero ¿las qué? Las demandas del Evangelio. Gloria a Dios por las bendiciones del Evangelio que nos salvan y nos santifican. Pero gloria a Dios por las demandas de ese Evangelio que nos llaman a vivir en santidad para gloria del Señor. Entonces, mis hermanos, ¿queda claro el tema? ¿Totalmente entendido? ¡Wow! O sea que muchos de acá entonces, después de escuchar este sermón, serán muy diligentes en obedecerlo. Y vamos a orar. Señor, gracias por la vida del pastor Wilmer. Gracias por su familia que ha viajado desde Neiva para acompañarnos en este día. Gracias por la unidad que provees a la iglesia de Cristo. Qué alegría es poder escuchar a otro hermano referirse de tu palabra, referirse de la forma de tu gobierno de una forma tan afín. Gracias porque esto nos recuerda que no somos una iglesia que camina sola, no somos una iglesia que ha adoptado unas doctrinas particulares que nadie más conoce o asume, sino que has levantado diferentes iglesias en diferentes lugares y nos has concedido unidad en la doctrina. Permítenos, Señor, disfrutar de las bendiciones del gobierno congregacional. Guárdanos como iglesia de la mala administración de estas llaves. Guarda a los pastores, Señor, de usar mal su autoridad y terminar enseñoreándose del cuerpo. Y guarda a la iglesia de usar mal la libertad y la autoridad que también le has conferido para enseñorearse de la conciencia de quienes la componen. Gracias, Señor, por esta mañana. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que disfrutemos de este tiempo de comunión, que podamos compartir